Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la última clase de Alcanzando un Mundo Pluralista con el pastor Jeff Toll. Hemos tenido 3 sesiones muy importantes, muy claves. Yo le estaba compartiendo al pastor Jeff Toll porque hemos estado hablando en las preguntas, la parte cultural, la parte generacional. Y realmente esta clase nos ayuda a seguir adelante porque necesitamos tener la perspectiva para esta generación, para la cultura en la que vivimos y de eso consisten estas clases. Estamos muy agradecidos, Pastor Jeff, por sus clases, por la sabiduría y el conocimiento que le ha dado y que lo pueda impartir para nosotros. Entonces, las notas están actualizadas en la página web. Pueden bajarlas y hoy vamos a culminar. Señor, gracias te damos por esta clase, gracias te damos por toda esta sabiduría y yo pido que tu palabra entre a nuestros corazones y nos hagas hacedores de esta palabra, Señor. ¿Cómo alcanzar nuestro mundo alrededor? ¿Cómo tener el corazón, la compasión, la gracia para extender a ellos, Señor? ¿Cómo vivir nosotros vidas que hacen la diferencia, Padre? Gracias por estas clases tan maravillosas. Te pedimos que esta clase de culminación, Señor, sea un cierre espectacular en nuestros corazones y gracias por el pastor Jeff. Bendícelo, bendice su familia y su ministerio en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Jeff, le damos la bienvenida. Gracias María Inés y a todos. Realmente ha sido un gozo y un honor estar con ustedes en estas 2 semanas. Y bueno, para ir entrando en la última sesión aquí de Alcanzando un Mundo Pluralista, lo que quiero hacer, que es un poco diferente, es que quiero ser pues todo hoy lo más práctico posible. Y yo ya he compartido unas cosas prácticas, pero quiero profundizarnos en el aspecto práctico de qué es lo que nosotros podemos hacer como creyentes y cómo hacer esas cosas para realmente tener un impacto con personas que creen diferente que nosotros. Ahora, lo que para mí es muy interesante es podemos usar un ejemplo contemporáneo de esto, que es el ejemplo de COVID y lo que ha pasado con COVID. Y es interesante porque aquí en Estados Unidos hay perspectivas muy diferentes acerca de COVID. Hay personas que son a favor de vacunas y otros en contra de vacunas, otros a favor de máscaras, otros en contra de máscaras y otros que están en el espacio en medio, donde ni están a favor ni en contra, sino que están más como flexibles, lo que funciona para ti bien y lo que funciona para mí bien. Y en medio de todo este debate social que ha ocurrido en nuestra nación aquí en Estados Unidos, es interesante ver cómo es que la gente trata de convencer a otros de su punto de vista. Y es muy interesante. Yo he puesto mucha atención a esto. Mi punto aquí no es en qué lado es que uno se cae en el debate. No es la manera de convencer. Y lo que es muy interesante es que la gente usa miedo, usa vergüenza, usa culpabilidad para tratar de convencer a otras personas. Es que tú eres mala persona si no haces esto. Es que tú no amas a otros. Es que tú, mucho juicio, mucho de juzgar. Y bueno, del otro lado, los que son anti, como no, es que eres tonto, es que no pones atención a lo que realmente está ocurriendo, es que eres ignorante y pum, y dice un montón de cosas. Y me he dado cuenta que con todas estas palabras, con todas estas maneras de comunicar, realmente nadie ha podido convencer a otros. Pero de vez en cuando, hay alguien que comunica de una manera diferente. Y otra vez, no importa en qué lado está, no importa qué es su perspectiva, pero comunica
de una manera diferente. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es que escucha. Es que presta atención a la persona y lo que ellos piensan, qué son sus creencias, de dónde es que ellos han aprendido las cosas que ellos saben y entienden. Y escucha y forma una relación de confianza, y ya después, al tener la confianza con esa persona, comienza a mostrarles otras verdades y otras maneras de vivir o otras cosas, y termina convenciendo a la persona. Lo que estoy diciendo es que hay una manera de conectarnos con gente que cree en cosas completamente diferentes, y esta manera es eficaz, totalmente, completamente eficaz, y termina en personas siendo salvas. Entonces, lo que quiero hacer hoy es darles unas de esas herramientas. Y el título que he puesto hoy es herramientas poderosas para alcanzar a otros. Entonces, aquí vamos a meternos en unas cosas prácticas que nos pueden ayudar en este proceso de alcanzar a personas que creen diferentes que nosotros. El primero que vamos a poner es el poder de la amistad. El poder de la amistad. Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice: la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Quiero que mires este versículo aquí conmigo, que prestes atención a lo que está diciendo. Una persona sabia gana amigos. O ganar amigos es sabio. Y la realidad de esa parte es que la palabra de Dios nos dice que hay una sabiduría en formar amistad. ¿Y para qué? Bueno, quiero mostrarles otra vez la primera parte de ese versículo, porque es muy interesante. Y lo voy a leer. Dice: la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Piensa conmigo por un momento. ¿Qué es una semilla? Bueno, tú sabes qué es una semilla. Ahora, ¿qué haces con la semilla? Tú pones la semilla en la tierra, la siembras. Entonces, y esto es muy importante, porque la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nos da el sentir, y es bien explícito, bien literal, de que nosotros somos árboles. Tú y yo. Salmo capítulo 1 habla de eso. En Ezequiel tiene un concepto de eso en una visión que él recibe del río fluyendo del santuario de Dios. Diferentes lugares en la Biblia comunican el concepto de que nosotros, los seres humanos, somos como árboles. Y al nosotros conocerle a Cristo, somos árboles de vida, o sea, árboles que cargan la vida de Cristo para impactar a este mundo. Entonces dice ese versículo que la semilla viene de las buenas acciones. Esto es importante. Entonces, mis buenas acciones que hacen son como depositar una semilla donde en la tierra, y esa semilla, mira, esto dice ahí, se transforma en ¿qué? Un árbol de vida. Las buenas acciones para otras personas son como una semilla que estoy depositando y plantando en las vidas de otros, y eso se convierte en ¿qué? Un árbol de vida. ¿En quién? En ellos. Entonces, después de eso dice, una persona sabia gana amigos. Todo el contexto de este versículo tiene que ver con yo tomar lo que yo tengo, formar amistad y depositar lo que tengo en la vida de alguien más.
Sabe que muchos de los métodos de evangelismo, y aquí estoy repitiendo un concepto que ya compartí con ustedes en la primera o segunda clase, pero muchos de los conceptos de evangelismo que hemos usado en el pasado son para evangelismo rápido. O sea, para llegar con una persona, hablar rápidamente, presentar el evangelio y que acepten a Cristo, que hagan la oración y ya, ahí está. Pero quiero decir dos cosas acerca de eso. Número uno, eso es más fácil con una persona quizás católica o una persona que tiene alguna creencia ya definida de Dios o la Biblia. Pero no es tan fácil con un musulmán, con un budista, con un ateo. No puedes simplemente llegar a un ateo, compartirle el evangelio y creer que en todos los casos esos ateos simplemente van a decir, sí, amén, ya creo, voy contigo. No, eso no pasa. Yo recuerdo leer un libro hace muchos años. Mi papá, el pastor Jaime Toll, me dio un libro acerca de evangelismo, de un pastor. Y él me dijo, Jeff, lee el libro y quiero que tú me digas tu opinión del libro. Y le dije, ok, voy a leer este libro. Así que leí el libro y era muy interesante. Es que ese autor, ese pastor decía que para todo argumento solo tenías que dar un versículo. Con solo dar un versículo de la Biblia, eso era suficiente para como anular todo argumento y para ganar a la persona. Y hasta dio ejemplos, ¿no? Dio ejemplos en el libro y puso ejemplos como de una persona budista, un ateo, y lo puso ahí y dio esta clase de ejemplo. Puso en el libro como, bueno, si el ateo, si presentas el evangelio y el ateo dice, bueno, eso es interesante, pero yo no creo en Dios. Pues lo único que tienes que decirle es, la Biblia dice que Dios, bla, 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 algo de Dios, de un versículo, y eso es suficiente, y el ateo va a ser convencido y creer en Cristo. Y dije, wow, no, o sea, no, así no pasa. Y fui con mi papá y dije, papi, es que no, este libro no lo recomiendo, porque piensa de forma tan, no sé, simple, de que todo es simplemente a cualquier persona, es decir, la palabra de Dios dice como si fuera una arma mágica, que solo la frase, la palabra de Dios dice y boom, la persona va a aceptar a Cristo. Pues si fuera así, todo el mundo ya conociera a Cristo, porque sería así de fácil. Pero la realidad es que no es así. Entonces, con algunas personas, una presentación evangélica del evangelio puede ser rápido y funciona. Claro que sí, eso puede pasar. Claro que sí, Dios puede mover en un momento y convencer al corazón de un ser humano 100%. No estoy en contra de eso. Pero lo que también entiendo es que eso no es lo que pasa en todos los casos. Entonces, si no pasa en todos los casos, ¿qué hacemos? Formamos amistades, caminamos de largo plazo con la gente. ¿Sabe que este era el modelo de Pablo? ¿Sí? Él fue a diferentes lugares, predicaba el evangelio y lo que ocurría, y si lo lees bien, el libro de Hechos, te das cuenta que lo que pasaba en muchos casos es después de Pablo hablar, dice, no siempre dice que la gente creía, dice que hubo un grupo de personas que quería escuchar más. Es muy interesante. Así que ellos tuvieron más que un encuentro con Pablo, no era solamente una vez y ya. Él tuvo varias reuniones con personas para finalmente ellos llegar a la fe. ¿Por qué? Porque era diferente con Pablo comparado a los discípulos en Jerusalén.
porque Pablo estaba en diferentes contextos culturales y religiosos. Estaba hablando con personas que no entendían ni quién era Jesús, ni qué era el judaísmo, ni qué era nada de eso. Entonces él estaba hablando con gente completamente diferente. Oh, sí, el mismo idioma, pero creencias diferentes. Entonces él entendía que en algunos casos llevaba un proceso con las personas. Y esto es muy importante también para la segunda cosa con amistad que quiero decir. Que es que uno de los problemas que tenemos hoy en día en la iglesia es que evangelizamos a la gente, aceptan a Cristo, supuestamente, pero nunca forman parte de la iglesia. Hacemos ministerio en las calles, en vecindarios, en diferentes lugares, pero y yo regreso a la iglesia y digo, mira, 5 personas aceptaron a Cristo, 20 personas aceptaron a Cristo. Pero si realmente lees la palabra de Dios, si lees el libro de los Hechos, así no pasó el evangelismo. Cuando alguien aceptó a Cristo, literalmente fueron añadidos a la iglesia. O sea, los pudieron contar como parte de la iglesia. Eso lo dice en el día de Pentecostés, cuando 3,000 fueron añadidos. Y en unos minutos voy a leer eso. Pero todavía no. O sea, ¿cómo es que sabían cuántos aceptaron a Cristo? Porque esas personas fueron añadidas a la iglesia, formaron parte de la iglesia. No es que, aceptaron a Cristo, ok, ahí nos vemos. No, ellos formaron ya parte de la congregación, parte de la iglesia. Entonces, lo que estoy diciéndoles a ustedes es que en muchos casos nuestra manera rápida de evangelismo no ha producido creyentes que forman parte de la iglesia. Y esa es una debilidad muy grande. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Yo creo que aprender a hacer amistad y evangelizar de largo plazo cuando es necesario, hace que las personas forman parte de la iglesia de largo plazo. Es muy interesante porque en la iglesia primitiva, y yo hablé de esto en la tercera sesión, creo, que ellos evangelizaron mucho con su estilo de vida, y yo hablé de eso en la tercera sesión, quienes somos como creyentes, seguidores de Cristo, los distintivos de nuestra fe, lo que nos hace diferentes. Y cuando una persona quería saber más de Dios, quería saber más del cristianismo, entraba en el catequismo de la iglesia que duraba 3 años. Eso es muy interesante. Entonces, gente inconversa entraba en un programa, por decirlo, de la iglesia y formaron parte de la comunidad de la iglesia aún antes de aceptarle a Cristo, en algunos casos. Eso es impactante para mí, porque la iglesia entendía que ellos al final iban a formar parte de esta familia, parte de la congregación. Su evangelismo no era un evangelismo desconectado de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Para ellos era la misma cosa, porque la meta es Mateo 28, 18 a 20, es hacer discípulos. No es simplemente evangelizar. Así que queremos hacer discípulos, que el que no conoce a Cristo, que termina siendo un discípulo, no es que termina levantando una mano o termina repitiendo una oración, no, queremos que termina siendo un discípulo de Cristo. Y formar amistad ayuda muchísimo, contribuye a un plan que realmente añade a esa gente a la iglesia y los ayuda para terminar siendo discípulos de Jesús, y no solamente personas que aceptan en un momento, levantan la mano, repiten la oración y nunca los volvemos a ver.
Entonces, formar amistad es una herramienta poderosa. La segunda cosa es sencillamente, simplemente el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Sabes que en toda generación hay diferentes enfoques? Y en cada generación hay estos enfoques y en el siglo XX hubo un enfoque muy grande en la mente, en la razón, en los tiempos más modernos. Ahora hemos pasado a otro mundo, pero en los tiempos más modernos el enfoque era la razón. Así que cosas como la apologética, cosas como libros que daban razones de la fe, que comprobaban la resurrección de Cristo, eran libros muy importantes para una sociedad que usaba mayormente la mente. Y es muy interesante que pasamos por una época en el cristianismo, incluso en el mundo pentecostal, donde como nos alejamos un poco del enfoque en los dones del Espíritu Santo, en el poder de Dios, y nos caímos un poco más al lado de usar la razón. Y no es que hubo un problema con la razón, pero nunca debemos de perder lo que Cristo nos mostró como un buen modelo de impactar al mundo. Y segundo, hay que entender que en los tiempos en que estamos viviendo hoy en día, la realidad es que hay menos razón y hay más emoción. Y con eso en mente, quiero enfatizar, empujar el concepto de que el poder de Dios en acción hoy en día es una herramienta realmente poderosa para gente que no piensa tanto con la cabeza, pero piensa con las emociones. Cuando sienten algo, cuando experimentan algo, incluso personas de otras religiones. Es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos como ejemplo bíblico de esto? Pues claro, el primero en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se cae, el día de Pentecostés, dice, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y de ahí Pedro tuvo la oportunidad, por la reacción del pueblo al oírles a ellos, al experimentar el poder de Dios. Pedro predica y el resultado, versículo 41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia. Ahí está lo que estaba diciendo antes. Sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Pero ¿dónde comenzó todo aquí? Comenzó con el poder de Dios. La manifestación del Espíritu Santo en un lugar que sorprendió a la gente que estaba en ese espacio, en ese lugar, y como consecuencia querían saber más. Hay otra historia que se encuentra en Hechos capítulo 3. Esto es muy interesante. Miramos esta historia y lo que dice. Dice, cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo, que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Ahora, el comienzo del capítulo 3 habla de la historia, no lo voy a leer, pero entiende algo muy rápido de esta historia, donde algunos de los discípulos le sanan a este hombre, al mendigo cojo. Es que ellos, los discípulos, habían pasado
por ese mendigo cojo muchas veces antes de este día y no habían hecho nada, pero ya llenos del Espíritu Santo, cuando lo miran les entra otra idea. Queridos, es que el poder de Dios en nosotros rompe barreras primero en nosotros. Y de ahí, a través de nosotros, Dios lo usa para sanar, para librar, para hacer una multitud de cosas. Pero aquí estamos hablando de evangelismo, de cómo alcanzar. Pues mira conmigo lo que la historia dice. Entonces dice, versículo 11, llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como, mira lo que dice, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. En otras palabras, la prédica comenzó con el poder de Dios primero, haciendo un milagro, y después Dios crea la oportunidad, el interés del pueblo a través de la sanidad de ese mendigo cojo. Y en versículo 3 de capítulo 4 dice que ellos fueron arrestados, los arrestaron, y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero mira lo que dice aquí en versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 en la iglesia en Jerusalén. Entonces, el poder de Dios es una de las herramientas más poderosas que hay. El operar en los dones del Espíritu Santo. Si algunos se acuerdan de la historia de Cornelio en Hechos 10, donde Dios muestra a Pedro una visión de animales cayendo del cielo, y Pedro lo mira, y 3 veces ocurre que los animales se bajan y se levantan, y Dios dice a Pedro que él debe matar y comer, ¿no? Que él ya puede comer de estos animales que son sucios, impuros, los que los judíos no comían. Y Dios le estaba mostrando a él que el evangelio no solo era para judíos, sino para los gentiles también. Y le muestra que él va a ir a hablar con este hombre que es Cornelio. Y el poder de Dios se muestra también en una historia así, en Hechos capítulo 10. Ahora, ¿él hizo un milagro con Cornelio? No, pero el poder de Dios está presente en esta verdad. Lo que tú y yo debemos de hacer es que tú y yo debemos de escuchar al Espíritu Santo y obedecer. Escucha al Espíritu Santo. Que tu alcance, que tu evangelismo también sea dirigido literalmente por la voz del Espíritu. Escuchar, y Dios, dame una palabra, dame un enfoque, muéstrame con quién hablar, pon algo en mi corazón, y Dios te va a dirigir de una manera impactante, y Él va a abrir puertas que tú no pensarías que estarían abiertas físicamente, pero a través de la revelación del Espíritu Santo, Él te muestra oportunidades, y nada más tú le obedeces y entras, y tú vas a poder impactar a personas. Y eso puede pasar con una persona de cualquier religión o creencia, porque es el Espíritu Santo abriendo la puerta. Entonces, lo que estoy tratando de convencerte aquí con el poder de Dios es decirte que tú seas dirigido por el Espíritu. Deja que el Espíritu te hable. Deja que los dones de sanidad y de provisión sobrenatural y de otras cosas pasan en tu vida y a través de tu vida con otros. Y aquí llego al último puntito del poder de Dios, que es algo tan sencillo. Es realmente sencillo. Suple necesidades
ofrece oración. ¿Sabes qué? Es que es tan sencillo en muchos casos que con un musulmán tú puedes decir, ¿puedo orar por ti? ¿Alguna circunstancia en tu vida que está pasando y me gustaría orar por ti? ¿Y sabe qué? Dios es fiel. Y cuando Dios suple esa necesidad, cuando Dios sana a su mamá enferma, de repente vas a ver que era el Dios de este cristiano que respondió. El poder de Dios. Puede ser tan sencillo tu alcance que simplemente orar por otras personas. Ofrecer la oración. Lo que estoy tratando de decir en todo esto es que hay herramientas que Dios te ha dado que pueden incluir el predicar y comunicar, pero son mucho más que solamente hablar. Son obras y acciones poderosas que Dios usa para impactar a otros, que son más convincentes que simplemente hablar, porque la generación hoy en día no es tan convencida por razones, por el razonamiento, pero el poder de Dios expresado y experimentado es algo que puede convencer el corazón de alguien hoy en día. Entonces debemos de conectarnos más y más con el Espíritu y dejar que su poder fluya a través de nosotros. Y tú vas a poder ganar multitudes de personas a través de simplemente fluir en el poder de Dios en tu vida. La tercera cosa es algo que mencioné en la primera o segunda clase y hablé de esto, el poder de las preguntas. El poder de las preguntas. Yo compartí rápidamente en una de las clases una historia de una jovencita, testigo de Jehová, que habló conmigo y me hizo preguntas y después yo le hice preguntas y Dios usó esa experiencia para depositar una semilla en esa jovencita y hacerle comenzar a pensar en la realidad de quién era Dios, el Dios verdadero. Y bueno, hay una manera de usar las preguntas. Yo di unos conceptos en esa clase como respuesta a una de las preguntas que me hicieron, pero quiero ir más profundo en el tema aquí con ustedes para que realmente puedan usar este tema de manera eficaz. Entonces voy a comenzar con Mateo aquí para mostrarles un concepto, esta historia que lo va a describir el concepto. Mateo 13, versículos 13 a 19. Lo escribí mal ahí. ¿Qué dice? Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos. Mira esta primera pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? Otra pregunta, ¿quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Muchas veces en el discipulado en las iglesias pensamos en tres palabras: cabeza, corazón y manos. Cabeza, corazón y manos. ¿Qué significa todo eso? Bueno, es la cabeza el lugar de entendimiento, el corazón que es el lugar de transformación, de
de valores y creencias profundas, y las manos que se trata de acción, de cómo es que uno vive y pone en práctica. Es muy interesante, un punto aparte, que la iglesia debe tener. Cada iglesia debe tener las tres cosas también. Debe tener espacios para aprender en la mente. Debe tener espacios que forman y transforman el corazón. Eso pasa muchas veces a través de la relación. Y espacio para ayudar a la gente a usar sus manos, o sea, poner en práctica esta fe. Un discipulado completo y sí, completo toma en cuenta las tres cosas. Muchas iglesias solo enfocan en una u otra de las cosas, pero realmente necesita todas esas cosas. Y otra vez, eso va muy similar a lo que ya repetí más que una vez, lo que Tim Keller dijo, que compartí en, creo, la segunda clase, de que uno en el cristianismo es afirmado en la fe a través de ¿qué? Lo que ha aprendido, las experiencias y también las relaciones, la parte social. Entonces hay la práctica, hay la parte social que impacta el corazón y hay la mente también. Así que hay diferentes palabras para esto, pero cabeza, corazón y manos es lo que yo voy a usar. Y es interesante porque este mismo concepto tú puedes usar para hacer preguntas, para aprender más de una persona. Entonces voy a comenzar aquí con el primero, que es o son preguntas de la cabeza. ¿Y para qué son estas preguntas? Son para obtener información y son para despertar la conversación. O sea, yo quiero saber más de información de algo. Y vamos a mirar esto, si podemos volver a los versículos de Mateo, porque Jesús hace exactamente esto. ¿Qué él dice en versículo 13? Preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Ves lo que él está diciendo? Está pidiendo que ellos simplemente compartan ¿qué? Información. ¿Qué es lo que ustedes han oído de otras personas? ¿Y qué es lo que ellos respondieron? Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías, algún otro profeta. O sea, esto es lo que hemos oído. Y yo puedo hacer preguntas de información. ¿Y sabes qué? Las preguntas de la cabeza de información pueden ser también preguntas que no tienen nada que ver con la religión. Pueden ser, ¿cuál es tu deporte favorito? ¿Tu equipo favorito? O sea, tú puedes comenzar con cosas muy generales y normales. ¿En qué trabajas? O sea, un montón de cosas que son cosas normales de la vida. Y uno puede comenzar a formar amistad, puede comenzar a formar confianza con la persona al simplemente hacer preguntas dirigidas a la cabeza, preguntas de información nada más. Ahora, con el tiempo, puede ser en la misma conversación, puede ser después de meses de conversación, cada uno es diferente y el Espíritu Santo te va a guiar en el proceso. Pero vas a mover de preguntas de la cabeza a preguntas del corazón. Y preguntas del corazón son preguntas más personales. Son para entender sus creencias. Y son para llamar a la persona o llamar a la persona a evaluar sus creencias. Y voy a explicar esto, voy a regresar aquí, pero primero vamos a los versículos nuevamente para ver exactamente cómo Jesús lo hizo, porque después de Jesús hacer una pregunta en cabeza solamente de información como externa, su segunda pregunta que es, ¿y ustedes quién dicen que soy? Oh, esta es una pregunta ahora del corazón, de creencia. ¿Qué es lo que realmente crees en tu corazón acerca
de mí. Y gracias a Dios, Pedro respondió bien. Pero quiero mostrarte el poder de una pregunta dirigida al corazón. Porque Jesús pudiera haber dicho a ellos, hey, discípulos, mira, ok, presta atención, mírame en los ojos, para que sepan, yo soy el Hijo de Dios. Créeme, yo soy el Hijo de Dios. Soy Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Me creen? Pero no lo hizo así. Es tan interesante. Jesús, que tiene toda la capacidad de convencer a todo el mundo, Él es Dios. Pero les pregunta, ¿por qué? Yo creo, y esta es mi opinión, pero es una opinión basada en experiencia y estudio, no de la palabra, aunque puedes ver esto en la palabra también, pero no tanto en la palabra, sino en la vida, que cuando alguien responde a la pregunta, cree en la respuesta mucho más comparado a si alguien simplemente les dice la respuesta. Por esa razón, yo pregunto un montón de cosas a mis hijos, aunque ya sé la respuesta, aunque ya sé cómo es que ellos me van a responder. Ya lo sé, porque soy Dios, no, porque soy su papá, tengo experiencia. Sé quiénes son, sus personalidades y preferencias, pero les hago preguntas. Ellos piensan porque yo lo quiero saber. No, ya lo sé. Les hago preguntas para ellos decirlo, porque si ellos lo dicen, lo creen más que si yo simplemente se lo digo. Hay un poder en uno responder por sí mismo en vez de ser dirigido por otra persona. Y por eso las preguntas del corazón son tan importantes. Porque cuando finalmente una persona por sí mismo dice, yo creo en Jesús, eso es mucho más poderoso que yo decirle que debe creer en Jesús. Entonces las preguntas del corazón, Jesús lo hace y Pedro lo afirma y Dios le afirma a él después, diciendo, eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él afirma a Pedro, esto ha sido revelado no por ningún ser humano, sino por el Padre. Jesús afirma a Pedro en la revelación que él tiene en su corazón, que era la correcta. Y esto es importante también porque la misma palabra de Dios nos enseña que el corazón nos decepciona. ¿No es así? El corazón nos decepciona. Y entonces alguien dice, entonces, bueno, pero ¿quieres que él hable de su corazón? Claro, porque si solo yo estoy hablando, no tengo la menor idea que está en su corazón. No tengo la menor idea qué es lo que cree, si yo estoy hablando. Por eso quiero preguntarle para que él responda a mí. Yo voy a entender lo que realmente cree. Si está decepcionado o no decepcionado. Y algunos van a decir, entonces después es que le vas a predicar. Bueno, depende. En algunos casos sí, en algunos no. Todo depende. Pero el punto es que al final mi meta es que el corazón sea transformado y que uno por sí mismo puede declarar, yo creo en Jesús. No porque yo le he dicho, sino porque Dios ha revelado algo a su corazón que ha cambiado el corazón de decepción a la verdad. Y yo voy a saber eso a través de las preguntas. Y creo que eso es una de las faltas de lo que pasa también en ministerios en la iglesia con todos, pero específicamente con niños y jóvenes, porque hablamos, les decimos qué creer y cómo actuar y qué hacer, pero realmente no nos conectamos en un proceso
con ellos para ellos realmente llegar a entender lo que tienen que entender. Y pensamos que porque lo hemos predicado mucho es que son firmes en el Señor, y de repente a los 15, 16, 18, 20 años se van y decimos, pero han estado en la iglesia por 20 años, ¿qué les pasó? Pues que no sabíamos que estaban sus corazones, porque hablamos mucho pero escuchamos poco. Entonces el poder de la pregunta es tan importante. Ahora regreso a las notas aquí del poder de las preguntas y las preguntas del corazón, porque hay un comentario que puse ahí que dice, son para llamar a la persona a evaluar sus creencias. Ahora, voy a tratar de explicar esto lo más sencillo posible, y esta parte toma un poco de práctica, ¿ok? Lo he hecho mucho, pero para aprender cómo hacerlo, toma un poco de práctica. Ahora, ustedes saben que las calles, todas las calles, terminan en un lugar. No hay una calle que va en un círculo alrededor del mundo. Bueno, hay algunas calles que son de círculo y no terminan, sí. Pero la gran mayoría de calles terminan en algún lugar. En inglés lo llamamos un dead end, o sea, se paran, llegan a su final. Y yo creo, y es sencillo creer esto, que todas las fes religiosas, todas las religiones, todas las creencias terminan como esas calles. Todas. O sea, ninguna el Islam, el budismo, el ateísmo, todas estas cosas, ninguna de esas creencias en sí terminan en Dios. Ahora, ese es un punto separado que decir que Dios puede usar las experiencias, incluso las experiencias religiosas de una persona, para traerlos a Cristo. Amén, totalmente, Dios lo puede hacer. Pero eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que esa fe en sí, el budismo en sí, es una calle que termina. No termina con Jesús. El Islam en sí, el Corán, no termina en Jesús. Entonces, con eso en mente, otra vez, no estoy hablando de yo predicar al musulmán y decir cómo está equivocado en todo. No. Yo estoy hablando de otra cosa. Al entender que la calle de su fe termina, lo que yo hago con preguntas es que le llevo por ese camino donde finalmente ellos por ellos mismos llegan al final de su propia fe, y ellos, no yo diciéndoles, ellos se dan cuenta de que su propia religión no responde a todas las preguntas que están en su corazón. Eso hice con esa jovencita que era testigo de Jehová. Con mis preguntas le llevé por el camino de su propia fe. No entré en un debate de que si Jesús era Dios o no era Dios. Eso no era necesario. El punto era simplemente llevarle por su propio camino, y ella al final reconocer que su propia religión terminaba en un lugar y no tenía todas las respuestas que ella estaba buscando. Entonces yo, a través de las preguntas del corazón, lo que estoy tratando de hacer es sacar más y más de las creencias de ellos, para ellos poder evaluar sus propias creencias. Yo he sido entrenado en lo que se llama el coaching, y soy certificado en eso, y una de las cosas que aprendemos para nosotros mismos y para ayudar a otros es que el coach es diferente que el mentor. El mentor le dice un montón para depositar,
información, formación, todo eso. Pero el coach no hace eso. El coach hace un montón de preguntas para sacar de la persona lo que está adentro. ¿Por qué? Porque es más fácil para una persona evaluar sus propias creencias si las dice. Si las dice. Porque ya cuando dice algo con su boca, literalmente, las creencias ya son externas. Y una persona puede mirar sus propias creencias y evaluar esas creencias. Esto me pasa mucho. Me gusta hablar mucho, no solo para predicar. Me gusta hablar mucho para tomar decisiones. Porque entre más hablo cuando tengo que tomar una decisión, lo que estoy haciendo es que estoy poniendo mi conversación interna de forma externa y puedo ver todo enfrente de mí. Y de ahí puedo tomar mejores decisiones. Hay momentos que revelación me llega, inspiración me llega solo por hablar. Y uno dice, ¿por hablar? ¿Cómo? Porque estoy poniendo externo lo que es interno y puedo evaluarlo mejor. Así que mis preguntas dirigidas al corazón de uno tienen como propósito ayudarles a poner sus creencias de manera externa. Y ya al ellos poner sus creencias de manera externa, ellos mismos pueden evaluar sus propias creencias. No por yo decirles hacerlo. Va a pasar automáticamente, créeme. Pasa. Simplemente por preguntar y ellos hablar, es que ellos comienzan a analizar sus propias creencias. Y si tú preguntas, bueno, es que ¿cómo los llevo entonces al final de la calle de su propia creencia? Te voy a decir esto. 1, con práctica. Y 2, el Espíritu Santo te va a revelar cómo hacer preguntas que los llevan a un punto final en su fe donde esa cosa termina y no tienen otras respuestas. Y es tan interesante. Porque cuando una persona llega al punto final de sus creencias, le entra la duda. Y ya cuando existe la duda en su corazón, ellos quieren saber cómo resolver su duda. Y ahí es donde tú y yo tenemos la respuesta. Ya cuando existe duda en el corazón de lo que uno cree, ya tenemos la respuesta para resolver esa duda que está en el corazón humano. Entonces yo hago preguntas al corazón porque quiero llevarlos con mis preguntas a un lugar de duda. Pero la duda no es formada por mis preguntas, no. Mis preguntas simplemente son herramientas para ellos evaluar sus propias creencias. Y de ahí, en algún momento, va a entrar la duda. Es que Dios me va a dar una pregunta, una manera de conversar con ellos, donde ellos finalmente van a reconocer es que esto es lo que creo, no funciona. No funciona. Y van a querer saber la respuesta. Y ya ahí ellos van a comenzar a preguntar, pues, ¿qué crees tú? ¿Y qué acerca de esto? ¿Y qué acerca del otro? Y ahí es donde entran las respuestas de Dios y de la palabra de Dios. Y ya, al llegar a ese punto con alguien, terminamos con preguntas de acción. Preguntas de acción. O sea, se trata de una persona y son preguntas de las manos, son para tomar acción. Se trata de la persona ahora tomar pasos reales. Eso puede ser orar, recibir a Cristo. Eso puede ser comenzar a llegar a la iglesia. Eso puede ser cualquier otra cosa de fe, del camino con el Señor. Pero estamos ya
ayudándoles a tomar acción. Claro, ellos no van a saber qué hacer en todos los casos, nosotros tenemos que enseñarles, pero no debemos de parar ahí y pensar que ya que uno está listo para aceptarle a Cristo, que nos corresponde a nosotros decirles todos los pasos que hay que tomar. ¿Por qué? Porque yo al preguntar, una persona que está ya entrando en este momento y aceptarle a Cristo, yo al preguntar también voy a comenzar a entender cuáles cosas están fuera de orden en su propia vida. No para mi beneficio saberlo, no. Para ellos poder expresar cuáles cosas están en sus vidas y en qué áreas es que Dios va a tener que comenzar a trabajar en ellos. Entonces, preguntas de acción. Ahora, Jesús no hizo una pregunta aquí, quiero regresar a Mateo si es posible. No hizo una pregunta, así que no estoy tratando de decepcionarles a ustedes o decir algo que no es verdadero. No, él no hizo una pregunta aquí. Pero quiero que miren cómo Jesús termina en acción. ¿Qué es la acción? Versículo 19. Te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. O sea, ya que existe esta creencia que tú has afirmado, ya viene la acción después de eso. No termina solamente en la creencia correcta, tiene que terminar en acción correcta. Entonces, estamos haciendo y usando preguntas para llevarles en un proceso de cabeza, información, corazón, creencia y últimamente manos, que es acción. Y queridos, amistad, el poder de Dios y preguntas son herramientas tan poderosas para alcanzar a gente que creen totalmente diferente. Y espero que estas maneras prácticas que he desarrollado les sirven. Y les quiero decir que la manera de usar estas y mejorar en estas es simplemente comenzar. Esa es la mejor manera. Entonces, si eres malo con las preguntas, pues comienza con preguntas de información, con tus propios hijos, con tu esposo, con tu esposa. Aprende a hacer esas preguntas con gente que conoces. Y después vas a poder hacer esas preguntas con otras personas que creen cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, tú puedes probar creencias del corazón acerca de un equipo favorito de tu hijo que es diferente de tu equipo favorito y ver cómo convencerle a él, poner tu equipo como su equipo favorito a través de usar preguntas. Es muy interesante. Tú puedes convencer a la gente de maneras muy eficaces con preguntas. Comienza con tu propia familia, con gente en la iglesia, está bien, y comienzas a poner todas estas cosas en práctica y vas a ir mejorando paso por paso por paso. La mejor manera de verle a Dios hacer cosas poderosas y milagrosas en tu vida es comenzar a orar por gente que tiene necesidades. Es la mejor manera, comenzar a practicar. Entonces te animo. La mejor manera de formar amistades con musulmanes o budistas o ateos o cualquier otro, o un católico de hueso colorado, como decimos por acá, es formar relaciones, llevarle a comer, a tomar un café, a lo que sea. Comienza a hacerlo y te vas a dar cuenta como el Espíritu Santo te revela cosas, te empodera y te usa para impactar a personas que creen diferentes cosas. Bueno, eso es todo para esta clase hoy. Jeff, no sé qué decir. Usted a mí me deja sin palabras. Estas clases para mí han sido un reto para mí y para mis creencias, para mi propia cosmovisión y cosas como yo he visto la vida, cosas como yo he aprendido en el pasado.
cosas que funcionaron en alguna Sí, ocasión, pero sí, ahora totalmente. posiblemente no funcionan tanto. Pero yo quiero dar una conclusión en cuanto a mi vida que yo creo que puede ayudar. Es una de las cosas que yo he aprendido es número uno, paso a paso. O sea, cada persona tiene un paso y eso es suficiente. Eso cómo me ayudó, me liberó. Eso me liberó en una de las clases, que yo no tengo que ser el último paso todo el tiempo. Entonces, puedo ser el paso 3 en la vida de algo, en el paso 5 y eso es Correcto. suficiente, es semilla. Lo Correcto. otro que me liberó mucho es realmente, es increíble. La Biblia dice que el amor echa fuera el temor y a veces yo creo que yo no he me acercaba a la gente por temor de no sé, de no saber todo, no sé qué decir, de pronto tener la creencia de que tenía que refutar y no hay que refutar, eso me liberó, solamente abrirse y amar, eso también me liberó muchísimo. Usted hoy habla del poder de Dios, eso, qué pena, pero a mí me inspira tremendamente cómo, cómo también nosotros, o sea, este tema no es una receta de que es una sola cosa, No. el centro es el amor. Y si tenemos el amor, sí vamos a poder. Y eso es lo que yo creo que a mí me anima mucho, es sí se puede, sí puedo. Es como que la primera vez que digo sí puedo. Yo creo que tenía mucho temor de los no saberes en muchas cosas. Y todo esto de cabeza, corazón y manos y hacer preguntas y cómo llegar. ¿Sabe qué? Es como la sanidad. La gente ora por sanidad, uno ora por sanidad y nunca se sana a nadie. Y entonces uno dice, no, yo para qué oro por sanidad. Pero hablaba con el doctor Jerry Scott. Él decía, yo doy testimonios de muchos milagros, pero yo tengo todo, digamos que de 10,000 oraciones que hago, tengo 200. Hay gente que ora 100 y no tiene sino uno o no tiene nada, porque es que hay que seguir, hay que seguir, hay que Así seguir, hay que es. seguir. Entonces, eso también me da alegría y me da paz de poder pensar, ok, tenemos que practicar y practicar. Puede que no nos funcione la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. No desanimarnos y seguir. ¿Sabe que dijiste algo que creo que es tan importante? Dijiste la palabra amor y sí, todas estas herramientas, amistad, el poder de Dios que responde a necesidades en sus vidas, preguntas que muestran un interés en la persona y lo que ellos piensan y creen, todo eso es amor. Y realmente es que nosotros creemos como, o sea, bíblicamente en el imago Dei, la imagen de Dios, y que todo ser humano fue creado en la imagen de Dios. Así que el musulmán, el cristiano, el ateo y cualquier otro, el joven, el anciano, todos son hechos en la imagen de Dios. Y nosotros vivimos, y entendemos esto como creyentes, vivimos nuestras vidas, toda la vida, tratando de ser más y más como Cristo. O sea, llegar a parecer más y más a esa imagen de Dios. Ahora, tomando ese concepto bíblico, sumamente bíblico, entonces tengo que creer que también un musulmán ha sido creado en la imagen de Dios y debe de ser valorizado y amado como persona con el valor que tiene. Y yo creo que parte de la dificultad en el evangelismo es que lo que queríamos hacer era como marcarlo y decir, ya gané otro, y quiero ganarlos, amén. Todas estas 4 clases se tratan de eso. Y, y mira, todo lo que yo he enseñado, tengo que ser honesto aquí, mi don no es el evangelismo. Ahora, tú me preguntaste porque yo soy una persona que estudia culturas y cosmovisión, religiones, todas esas cosas. Y así es, y yo sé mucho de esas cosas. Entonces, para mí, pero como persona que no tiene como un don grande evangelístico,
tengo que preguntar, pues, ¿qué funciona para mí? Y la mayoría de creyentes tampoco tienen el don evangelístico. Entonces, aquí estoy hablando de herramientas que sí son bíblicas y buenas y ayudan y todo eso. Pero quiero que sepan que también vienen de una persona que no tiene un don evangelístico, que no es el que ha ganado a multimillones de personas y es ungido como un Billy Graham o un Luis Palau o Alberto Motesi o cualquier otro, pero que ha aprendido las maneras que una persona regular que ama a Cristo puede comenzar a amar al imago de él, a esa imagen de Dios. No importa lo que cree, no importa quién es, no importa sus pecados, no importa nada de eso. Y hoy en día esto va a ser aún más importante, porque cuando hablé de la gracia y la verdad, la compasión y la convicción, y hablamos de eso en la tercera clase, mira, con las creencias locas que están pasando en el mundo hoy en día acerca de género y sexualidad y todas estas cosas, yo todavía tengo que ver a esa persona con el imago de él. O sea, no definirlos por esa falla o por ese error o por esa cosa que anda fuera de orden, sino ver en ellos Jesús. O sea, esa imagen de Dios y decir, ok, con la amistad, con el amor, con preguntas, con mostrar interés, yo voy a poder caminar con ellos. O si solamente me corresponde una porción pequeña en su trayectoria, bien. Si sea todo, una porción. Pero caminar con ellos para que ellos poco a poco lleguen a ser como Jesús. Pero primero comienza con un pueblo que ya ama a Cristo, que mira a ellos como Jesús los mira a ellos, ¿no? Bueno. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por todas estas herramientas, Pastor Jeffy. Y yo quiero que cerremos con una oración. Como el Señor le dirija de esto, pero yo creo que hay mucha base. Yo puedo detectar dos cosas, es el temor y puedo detectar cosmovisiones que funcionaron en alguna época, que necesitamos abrirnos y tener una apertura para lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta generación, como dice la reina Esther en el libro de Esther, dice que hemos nacido para este tiempo y que podamos ser efectivos. Cuando Jesús entró, Él lo hizo diferente. Cuando Pablo entró, Él lo hizo diferente. Y eso no es decir que los métodos y las maneras del pasado son malos. No, es simplemente decir que cada época tiene sus nuevos desafíos y nuevas maneras. Y antes de orar, también quiero agradecerles a todos por los comentarios. Me animan mucho. Y qué bueno esa recomendación de ese libro. La respuesta está en las preguntas de Alan Peace. Que qué bueno, gracias por esa recomendación. Y bueno, ha sido un placer estar con todos. Oramos. Señor, sabemos que cuando se trata de ver a personas que no son creyentes, es que es natural para nosotros sentir que ellos son como extranjeros, personas extrañas y no saber qué hacer o cómo hacerlo. Pero sabemos que, como tu palabra dice, el amor perfecto tuyo echa fuera todo temor. Y Señor, queremos conectarnos con el mundo para que ellos no tengan temor y miedo, para que tengan un encuentro contigo. Pero primero nosotros tenemos que lidiar con nuestro propio temor, nuestros propios miedos. Entonces, Señor, lo que te pido es que tú, a través de tu amor tan grande, tú quitas todo ese temor. Que tú muestras a cada persona aquí y cada persona que verá esto después, que ellos son tan valiosos y al depositar
esa clase de amor tuya, tu amor perfecto en cada uno de nosotros, nosotros miraremos a otros como tú los miras. Porque ya entendemos cómo tú miras a nosotros, no porque somos salvos, no, porque era tu bondad que nos trajo al arrepentimiento. Era tu bondad. Entonces, Señor, entendemos que es tu amor que nos ha transformado y sabremos que es el amor que transformará a otros también. Quita todo ese miedo, quita todo ese temor y depositando tu amor en nosotros. Y Señor, dales a cada uno el denuedo, la valentía para tomar el primer paso. Que no tienen que saberlo todo, no tienen que tener ya las herramientas perfectas, pero lo que tienen que hacer es comenzar. Comenzar orando por aquellos que no conocen a Cristo. Comenzar a ofrecerles oración. Comenzar a formar amistad. Comenzar a mostrar interés en sus vidas a través de las preguntas que ellos son importantes, mostrando que son importantes. Señor, ayúdales a comenzar. Dales ahorita que estoy orando en este momento. Dales ahorita el primer paso de comienzo. Espíritu Santo, revélalos cómo es que ellos pueden iniciar este proceso y vivir una vida que puede alcanzar a otras personas que no creen en ti todavía. Señor, los bendigo con una unción fresca del Espíritu Santo y con el amor profundo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor Jeff. Muchísimas gracias a todos y pues esperamos que escuchar testimonios de lo que el Señor está haciendo en sus países, en sus iglesias y queremos ver que en este tiempo, pues esto se llama comprensión de los tiempos actuales, es entender los tiempos en que vivimos y vivir para el Señor en estos tiempos con entendimiento y con influencia y extendiendo el reino de Dios. Entonces, no me cansaré de darle las gracias, Pastor Jeff, pero muchísimas gracias y a todos que el Señor los siga bendiciendo y sigamos aprendiendo y practicando. Bendiciones.